Transforma tu vida y descubre herramientas que fortalecerán tu estrategia personal y de negocios con el podcast Emprende con Éxito. Soy Vivian Reyes y estoy aquí para acompañarte a tomar decisiones conscientes para tu vida y tus proyectos. Emprende con Éxito, bienestar para tu vida, preparación para tus negocios. Hoy quiero hacerte una pregunta. En una calificación de 1 a 10, siendo 1 nada y 10 avanzado, ¿cuánto has comenzado a aplicar la información que has escuchado en nuestros episodios o en general la información que vas encontrando en internet de los libros aprendidos? ¿Cuánto la has llevado a la acción? Si tu respuesta es más de 7, felicitaciones porque estás en ese proceso. Pero si tu respuesta es 1, 2, pues en este momento tienes tu proyecto sobre planos. ¿Y qué es eso que se puede interponer entre tu proyecto y la realidad? Hoy vamos a hablar acerca de esto en nuestro episodio y tenemos un invitado que nos va a ayudar a descifrar ese misterio. Él es Giovanni Orrego, ha sido uno de mis mentores para mi crecimiento financiero y la verdad es que con él estoy eternamente agradecida porque cuando estaba en un momento crítico a nivel financiero, Giovanni me entregó una información muy valiosa que puse precisamente en práctica y junto con otros conocimientos que tenía de educación financiera, pues logré encontrar esa metodología que me ayudó a organizar mis finanzas, salir de deudas y convertirlas en inversiones. Giovanni es abogado, empresario, inversionista, coach personal y financiero y hoy nos ayudará a descifrar ese misterio que se interpone entre tus metas, entre tus planes y la realidad de esos proyectos. Así que está con nosotros Giovanni, bienvenido. Hola Vivian, muy buenos días. Gracias, muchas gracias por esa presentación. De verdad que para mí es un honor poder estar ahí contigo compartiendo este espacio enriquecedor. Sé de tu propósito, el valor que le generas a la gente y bendigo esa labor porque sé que estás haciendo cosas muy grandes y cosas importantes para la gente que espera emprender y tener la oportunidad. Así que pues por nada, aquí dispuesto a entregarlo todo, a servir con pasión, con entrega y que este mensaje pueda llegar a muchas personas. Y si llega uno, pues vale la pena, porque si puede ser transformador en sus vidas, pues sería algo grande ya y valdría el propósito de esta charla, de esta entrevista. Así es, y como lo dije al inicio, y más que llegue a las personas que nos escuchan es que lo pongan en práctica y como te digo, definitivamente mi admiración total, sobre todo en esta parte de Giovanni es empresario, inversionista. Yo recuerdo mucho el día que te conocí, Giovanni, los que nos están escuchando por episodio, pues es un hombre imponente, alto, transmite una imagen de seguridad, de confianza y todo esto tiene mucho que ver y yo creo que interviene mucho en toda esa generación de resultados que al final es un poco hacia donde quiero manejar esto. Cuéntanos, Giovanni, cómo empieza esa historia, quién es Giovanni antes de cuando empieza a pensar en emprender, a invertir y como es abogado también, sé que también tiene pues sus cuentas profesionales. Cuéntanos un poco de esa parte profesional. Bueno, Ian, déjame decirte a todos los que nos escuchan que no siempre fue así, de esa descripción que tú dabas. Normalmente fui un muchacho muy inseguro, un muchacho lleno de miedos y digamos muy tímido, demasiado tímido. Y también era por el entorno, ¿no? En el que yo vivía. Vengo de una familia demasiado humilde, de padres trabajadores, donde la pasaban todo el tiempo trabajando y digamos que nos cuidaba nuestra abuela. Vengo de un barrio muy humilde de la ciudad de Cali y digamos que en el entorno se generaban muchas carencias alrededor de lo que nosotros estamos viviendo, digamos, el tema de los servicios públicos no estaban completos, siempre había necesidades, siempre se iba la energía, o cuando llovía habían estragos, inundaciones y demás. Y además de eso, pues en la casa se hablaba de que hay que trabajar muy duro, de que la plata no alcanza, entonces que hay que conseguirse el dinero extra. Pero afortunadamente yo tenía una abuelita a la que amo y la que quiero y digamos que es mi inspiración a pesar de que ya no está conmigo. Y era que mi abuela siempre me enseñaba a vender cosas. Desde pequeño empezó
a enseñarme a vender jabones, a alquilar revistas. Yo tenía colecciones de revistas de Calimán, de Arandú y todas esas cosas, que yo tenía una cantidad suficiente y dije, bueno, voy a alquilar y estiré un lazo y coloqué las revistas ahí, la gente llegaba a leer y vi que eso me generaba ingresos. Después de eso, les voy a contar aquí una evidencia, me metí a robar limones a las casas fincas y cogía los limones y los vendía por docenas y eso me permitía tener un dinero para los fines de semana ir al autocine y todo ese tipo de cosas. Y digamos que mi vida desde pequeño estaba como enfocada en el comercio, pero realmente yo no era consciente de esa actividad. Yo crecí y me prepararon. Mi papá me decía, tienes que estudiar, tienes que prepararte, este es un barrio muy peligroso, no quiero que se junte con personas malas, usted tiene que ir a la universidad y si no, lo pongo a abrir chambas. Entonces, digamos que fui condicionado a través de las conversaciones que tenía con mi papá y digamos que me rotuló en que tenía que graduarme y entrar a trabajar. Y digamos que cuando yo llego y empiezo a estudiar Derecho y me gradúo, a mí se me olvida esa parte del comercio y entonces empieza el tema del ego, la vanidad, el abogado, me gradué muy joven, entonces digamos que eso era como, lo grandioso. Y empecé a tener, digamos, oportunidades, cargos muy temprano, pero déjame decirte algo, hoy bien edad que no sabía cobrar. O sea, me daba miedo cobrar, siempre pedía 200.000, 200.000, 200.000, y yo decía, veía que mis amigos cobraban y pedían 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, y yo decía, ay, no, Dios, ¿por qué piden eso? Y yo, ¿por qué pido 200.000? Y cada que iba a cobrar los 200.000, me daba una pena, me daba una vergüenza hacerlo. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo que hay en mí que me impide ir por lo que otros van? Yo decía, ellos no fueron tan estudiados como yo, ¿y por qué sí lo pueden hacer? Digamos que eso pasó en unos 4 o 5 años de carrera, fue algo con la que yo empecé a luchar y tenía que ver con el entorno, pero más que con el entorno era lo que yo tenía en mi cabecita, era lo que me habían sembrado mi papá, mi mamá, mis tíos, mis profesores, ¿cierto? Y el entorno donde yo estaba. Digamos que no tenía personas influyentes, no tenía referentes como para aprender cómo se cobraba, eh, cómo se llevaban las cosas, cómo se buscaban los clientes. Entonces, digamos que fue todo un aprendizaje, algunos, digamos así, dándonos contra el mundo, pero otros también llegaron muy bonitos y digamos que todo eso empezó a cuestionarme. Yo me acuerdo que estaba con mis amigos en la Plaza de Caicedo y les dije esta pregunta, tenía yo 22 años y les decía, muchachos, ¿ustedes creen que en 20 años la gente va a ir a esta Plaza de Caicedo a buscar los abogados? ¿Ustedes creen que va a ser lo mismo? Y Dios, no me pararon bolas, pero a mí eso me causó, bueno, perdóname la expresión, no me pusieron atención, es la palabra. No me pusieron atención y la verdad a mí sí eso me quedó sonando. Entonces yo les dije, muchachos, hay que hacer algo adicional. La gente en ese entonces, los abogados, planeábamos nuestra vida basados en casos. Es que tengo un caso de tantos millones, es que tengo un caso de tal cosas, pero era algo incierto, era algo inseguro, no era nada real. Y digamos que así empezó mi despertar a raíz de que un abogado en el que yo trabajaba, llegó un cliente y cobró, me pidió que le hiciera una denuncia, yo cobré 200.000, 200.000, Tus me los 200.000. pagó, me los pagó, y cuando fui a contarle a la persona con el que trabajaba, yo era un dependiente judicial, me dijo, bueno, entonces deme 150 y quédese con 50.000. A mí eso me dio mucha rabia, demasiada rabia, porque ¿cómo así? Yo decía, este abogado tiene buenos resultados y ¿cómo así que yo me hago 200.000 pesos y me los quita? Entonces yo salí No, enojadísimo de ahí y dije claro. a mi papá, papá, tomé una decisión, voy a montar una oficina. Lo primero que mi papá me dijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo me vas a traer deudas? Entonces yo le dije, no, papá, estoy contándote una decisión de vida que tomo, yo no te estoy diciendo que me pagues. Y en esa decisión salí, me salí sin un peso, salí sin nada, pero salí con la fe de que podía hacer cosas grandes. Y efectivamente así fue. Llegó un negocio y con ese pude pagar 6 meses o 7 meses por adelantado y digamos que empecé a prepararme para generar otros ingresos y desde ahí vivía, no empezó a faltarme el dinero. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Siempre me preguntaba y me cuestionaba sensaciones o emociones que tenía o creencias que me llegaban aquí inconscientemente. Yo no sabía el tema de creencias, todavía no me había preparado como coach, todavía no estaba invirtiendo en el ser, sino que estaba invirtiendo en el profesional. Y cuando una pregunta, el poder de una pregunta puede romperte a ti muchos paradigmas. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué tal si voy por más? Entonces vino el tema del merecimiento. No, que no te metas, eso es imposible, cuidado, usted tiene que trabajar para que se pensione.
Y a raíz de esa pregunta yo dije, bueno, creo que nosotros nacimos para ir por más. Y cuando vi que en el primer negocio que me gané fueron 40 millones de pesos a la edad de 21 años, 22 años, era lo que mi papá se había ganado en prestaciones sociales de haber trabajado 25 años en el sector público. Imagínate. Para mí eso fue tenaz porque yo decía, uy, ahora cómo me va a mirar mi papá si me he ganado más de lo que él trabajó. Y esa fue una primera creencia, ¿no? A veces nosotros nos limitamos por no querer a veces superar en ingresos a nuestros padres y ahí fue la primera creencia que yo empecé a romper. Yo dije, no hay necesidad de trabajar tanto tiempo, tan fuerte como trabaja mi papá, sacrificando tanto tiempo para poder tener una cantidad de dinero. ¿Cierto? Después vino el tema de administrar el dinero. Mi papá ahorraba plata impresionante, pero nunca compraba, nosotros no viajábamos, yo no supe que eran unos tenis Reebok, entonces a mí eso me daba rabia, yo decía, pero ¿cómo ahorramos? ¿Por qué ahorramos si no tenemos si para qué ahorramos si no nos damos el gusto de nada? Pero mi papá ahorraba diciendo es que las vacas flacas, hay que ahorrar para las vacas flacas. Entonces nosotros los seres humanos modelamos por oposición o por imitación. Entonces yo por rabia, yo era un malgastador del dinero. ¿Por qué? Porque como no me dieron todo eso, todo lo que me ganaba, me lo malgastaba, digamos así, en trajes, en cosas innecesarias. Hasta que un día dije, bueno, ya, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ya tenía más o menos alrededor de 27 años, ya estaba construyendo un hogar y ya no me permitía darme el lujo de gastar, ya tenía que pensar en cómo iba a construir ese hogar y empecé a ser consciente del manejo del dinero y afortunadamente tenía el patrón del ahorro, pero no tenía el patrón de la inversión. Y aquí va una de las grandes creencias que se rompió en mí a través de una reunión. Y es que me llevan a una reunión donde estaba debatiendo un tema de una construcción de un gran hotel aquí en Cali que estuvo parado en ese tiempo. Me lleva un amigo y me dice, me presenta al lado de unos inversionistas y los inversionistas le decían, ¿y para qué abogados si esto lo arreglamos facilísimo? Cada uno de ellos en ese momento había invertido alrededor de 5.000 millones de pesos, 5.000. Mm. Y ellos le estaban planeando a recuperar esa inversión a 10 años. Y para mí eso fue mágico. ¿Mágico en qué sentido? Yo decía, Dios mío, estos hombres sentados, muertos de la risa, tomándose un café, donde han invertido 5.000 millones de pesos y no se ha terminado, parece que se hubiera perdido la plata y reídos y hablando de 10 años, y a mí me da miedo prestar 1 millón a 6 meses o a 3 meses porque pienso que me van a robar. Claro. Entonces empecé a darme cuenta de esas creencias que tenía frente al dinero y frente a la inversión. Y me di cuenta que una persona, cuando quiere invertir, no piensa a corto plazo, sino que piensa también a largo plazo. El gran inversionista, el hombre exitoso, piensa a largo plazo, ¿cierto? Las personas que tienen creencias limitantes planean a corto plazo por la inseguridad que tienen o el miedo que tienen a que el dinero se pueda perder o se pueda esfumar. Así que empecé a romper esa creencia y empecé a aprender sobre inversiones. Y entendí que uno tiene que poner el dinero a trabajar para uno y no uno trabajar por el dinero. Y ahí empezó todo un camino por toda la que es la parte de la educación financiera. En mi casa no se hablaba sino de ahorrar, de comprar lo más barato. Entonces cuando yo empecé así en mi casa, soy millonario, soy millonario, soy millonario. Cada que iba a almorzar con ellos les decía, yo soy millonario. Hasta que mi papá enojado me dijo, hijo, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué hizo en la mesa? ¿Cuándo le enseñé yo a usted a decir eso en la mesa? Entonces le dije yo, por eso no soy millonario. Entonces empecé a hablar en mi casa de temas de dinero, que era muchas veces en las casas es un tema de tabú. Como un tabú, sí. Hay gente que ni siquiera habla por lo que representa en sus vidas y digamos que para reconocer una creencia hay que ser consciente de ella, ¿sí? Es decir, bueno, esto me está afectando mi vida, me está dirigiendo mi vida, yo la asimilo, digo, gracias por estar en mi vida, pero hasta aquí decido estar contigo y la rompo. ¿Y cómo rompo esas creencias? Primero que todo, lo que hago es mirar cómo me programé, de dónde viene esa creencia, y me di cuenta que esa creencia era de mi padre, no era mía, era autoimpuesta. Yo decía que mi papá le haya resultado de esa forma de pensar, no quiere decir que sea la mía. Entonces, aquí combiné dos cosas y era el riesgo. Cuando yo me iba a robar esos limones, Vivian, yo me metía a fincas donde habían perros Doberman que cuidaban las Mm. fincas. Entonces, nos metíamos por alambrados, nos subíamos a los árboles y empezamos a bajar los limones y cuando soltaban los perros nos tiramos de esos árboles que a veces eran de 1,5 metros, 2 metros de alto, 3, caíamos en un solo brinco, salíamos corriendo y nos saltábamos el alambrado y como cualquier atleta que salta olímpicamente la valla y salíamos con los limones.
Y de ahí viene el tema de tomar riesgo. Me acordé que yo de niño tomaba riesgo, de ese tipo de riesgos que me desafiaban a hacer algo que en su momento no era debido, pero digamos que me atreví a decir, bueno, ¿y si voy por más? ¿Y si lo intento? ¿Y si lo logro? ¿Y si lo consigo? Entonces empecé, digamos, a reconocer ese tipo de creencias. Y ese tipo de creencias es la que están limitando a muchas personas, y yo la invitación es que yo normalmente tengo una técnica para identificarlas, y es que cuando yo voy a hablar de algo o voy a hacer algo, si mi cuerpo se congestiona, se incomoda, es porque hay algo que me está a mí limitando. Normalmente la gente nos dice, ay, escuche lo que se dice. No, el cuerpo habla más de lo que tu voz dice y el tono en que tú lo dices. Giovanni, voy a hacer aquí un paréntesis porque es para ir como retomando y orientándolo un poco a las personas que nos están escuchando. Y la intención de invitar a Giovanni aquí es como crear un balance, porque yo te estoy entregando información y si lo han notado, Vivian Reyes es de mucha planeación, de planear, pero cuando yo entrego esta información podríamos estar incluso cayendo en el error de quedarnos planeando. Por otro lado, también ejecuto, pero tengo que confesarte que, que para mí ha sido un desafío desde que salí de la universidad y que empecé a emprender. Precisamente este ha sido mi mayor aprendizaje, porque ha sido un desafío llevarlo a la acción, y digamos que he tenido que prepararme para actuar porque no es algo que me nace y no es algo natural en mí. Y la invitación con Giovanni es eso, porque en él es natural. Y yo quiero preguntarte, Giovanni, ¿cómo manejas el tema de la planeación? Porque puede ser que tú estés del otro extremo de Vivian y es, listo, yo voy actuando, yo tengo ese riesgo, ¿qué pasa por tu cabeza rápidamente? O sea, alcanza a ver un plan muy rápido antes de actuar. ¿Qué pasa allí justo cuando vas a tomar esa decisión? No solo la de los limones, la de emprender, tus inversiones son altas. ¿Qué pasa por la cabeza de Giovanni? ¿Cómo planea rápidamente para decir si me voy, no me voy? Sí, bueno, primero que todo, o sea, viene una idea, ¿no? Obviamente hay un proceso previo, y ese proceso previo es evaluar también el riesgo de la idea, y si la idea es viable para mí y, digamos, siento alineado a mi corazón, viene el tema de la planeación. Normalmente me gusta escribir mis metas. Una de las metas hay que escribirlas para que dejen de ser anhelos y para que tu cerebro pueda reconocerlas y pueda interpretarlas y pueda llevarte y guiarte con las mejores decisiones al momento de desarrollar el plan, ¿sí? Porque a una meta hay que desarrollarle un plan. Entonces, por ejemplo, por decir algo, yo digo, hoy voy a cambiar mi carro. Yo tengo una camioneta, entonces digo, no me la diferencia que tengo que pagar son 80 millones de pesos. Entonces digo, bueno, ¿cómo consigo yo esos 80 millones de pesos sin tocar mi flujo de caja, sin descapitalizarme? Entonces yo digo, bueno, perfecto, voy a hacer una venta adicional. Eso implicaría que de 6 meses, 80 millones de pesos, dividido 80 entre 6, me daría más o menos el promedio de unos casi 15 millones de pesos, 12 millones y medio por mes, más o menos. Sí, más o menos, ¿sí? Sí, más o menos. Digamos así, 14 millones de pesos. ¿Qué hago yo? Yo ya digo, bueno, para conseguirme 60 millones de pesos, yo tengo que vender como mínimo, eh, una casa de 300 millones de pesos que me da una comisión de, perdón, una casa de 1.000 millones de pesos que me puede dar una comisión de 30 millones de pesos, o dos casas de 500 millones de pesos, o cuatro casas de 100 millones de pesos. O sea, Ujú. establezco todas las posibilidades. Eso se lo aprendí cuando estuve en Europa. Estuve en Francia, me hablaban de Napoleón Bonaparte, que Napoleón Bonaparte no era el hombre más inteligente, decían los franceses en ese tour que me dieron, y me decían, pero algo que tenía Napoleón era planear estratégicamente lo que iban a hacer sus batallas. Y él se imaginaba todo lo que podía pasar. Y un plan para tus metas es eso, imaginar todo lo que puede pasar. Entonces digo, bueno, y si no logro vender una casa, si no me llega el cliente de 500, ¿cómo consigo ese cliente? Entonces yo decía, bueno, voy a llamar a las personas, salía a tomar fotos donde había letreros con fotos de se vende. Yo salía y anotaba los se vende, casas más o menos que podían costar 500, 600, 700, 800 millones de pesos. Y yo llamaba, y efectivamente llamaba y decía, oiga, me estoy averiguando por la casa que están vendiendo, y me daban toda la inscripción, y yo les decía, mire, quiero ser honesto con usted, yo no la voy a comprar, pero yo tengo quien se la va a comprar. Usted me respeta la comisión de venta. Entonces me decían, bueno, listo, podemos firmar un contrato o verbal. No, que verbal, al que primero la venda. Y yo salía a buscar ese cliente, planeaba de mis clientes que yo tenía,
me metía a grupos de Facebook de empresarios y ofrecía ese tipo de servicio, de venta. Entonces planeaba todo, ¿no? Planeaba, por ejemplo, decía, la meta va a ser esto, eh, comprarme, por ejemplo, el carro, para comprar necesito esto, para poder tener las casas necesito hacer estas visitas, salía recorridos lunes, miércoles y sábado a tomar y a recoger la información y hacía llamadas martes, jueves y domingo y salía a presentar y a mostrar las casas. Me apalancaba de personas. Yo tengo una asistente que la conocía así y le decía yo, ven, te voy a pagar por comisión, te voy a dar más o menos le daba el 1% de venta y a ella le gustó y hoy en día ya tiene un salario muy bueno, muy lucrativo en la empresa de nosotros, pero así comenzaba todo, con una pequeña planeación. Porque cuando tú empiezas a hacerlo así, se te vuelve mucho más fácil, Vivian. Tú dices, bueno, voy a comprar un auto donde la diferencia son 80 millones de pesos. Ya aquí los que nos están escuchando, pues para algunos puede ser normal y otros dicen 80 millones de diferencia. Entonces ya empezamos como a jugar con cifras grandes, que esto es lo que me encanta cuando hablo con Giovanni, porque es como una visión grandísima, como que tú estás haciendo tu proyecto, yo lo estoy haciendo cuando Giovanni te saca una cifra gigante, un proyecto súper amplio. Y mi pregunta es, ¿siempre fue así o cómo yo empiezo a pensar en, ¿y por qué no? Porque el ejercicio que quiero que hagamos es precisamente no, ¿cómo se dice? Asombrarnos con una cifra. Yo puedo poner una cantidad, porque yo puedo poner y establecer que este año mis ingresos van a ser 400 millones de pesos, pero una cosa es que yo los apunte y otra es que yo me lo crea. Y aquí es como esa pregunta, ¿cómo hago, Giovanni, para creérmelo yo? Quiero ponerme este salario y aquí es porque muchas personas están inconformes con lo que les ingresa, entonces les digo, bueno, hagamos ya mismo el ejercicio, cuánto deberías estar ganando, cuánto te podrías eh, trazar de objetivo para ganarte, pero entonces cuando ya se pone la cifra, como que se piensa, wow, eso es como muy grande. ¿Qué pasa allí? O sea, ¿qué está pasando en la mente de la persona y cómo logra hacer ese cambio para que esa cifra pues sea creíble para esa persona? Todos tenemos un termostato financiero, Me Lilian, todos. encanta, esa es la Que, conversación que me encantó cuando hablé ajá, contigo. y ese termostato lo tenemos para las relaciones sentimentales, nuestras relaciones de negocios y sobre todo también nuestros ingresos. Y a mí una pregunta que me golpeó mucho cuando estuve en un seminario fue el número de, la cantidad de dinero que tú tengas en tu bolsillo es directamente proporcional al número de personas que te conozcan. Y en ese momento yo volteé a mirar mi bolsillo y solo tenía lo que me pagaba mi empleador. O sea que solo me conocía una persona. O sea que solo me conocía a alguien. Y para mí eso fue tenaz porque dice, bueno, y si esa persona el día de mañana me echa, entonces pasará a ser un desconocido. Y te acuerdas que yo te había dicho que cobraba 200.000 pesos. Mi termostato estaba en un límite de 1.000.000 o 200.000, 1.000.000, 1.500.000. Y mucha gente yo le pregunto a veces en entrevistas, ¿cuánto te quieres ganar? Y me dicen, no, pues con 2 millones de pesos que me paguen está bien, a profesionales. Y yo les digo, no, eso está mal. Porque tú vales 2 millones de pesos, entonces, no, es que la situación, entonces a veces nos dejamos condicionar por situaciones o por un tema de merecimiento. Y el tema de merecimiento, Vivian, tiene que es equivalente al número de lo que tú, es equivalente a lo que tú también das y contribuyes al mundo, pero especialmente contigo mismo. O sea, la primera que tú te tienes que decir es qué tanto vales tú al espejo. ¿Qué tanto vales tú? Y cuando tú empiezas a darte un valor a ti mismo, el valor, digamos, del dinero empieza a crecer. A mí me pasó, yo me acuerdo que mis amigos me decían, Giovanni, ¿por qué cobras tan barato? No, aprendí a cobrar tal cosa. Y cuando yo me di cuenta, dije, bueno, yo soy un hombre preparado, yo he hecho 6 especializaciones en ese entonces, perdón, en esa época he hecho 4 especializaciones y decía, bueno, yo sé esto, manejo muy bien esto y soy bueno en esto. Entonces un día llegó un cliente y me dijo, Giovanni, necesito este trabajo, ¿cuánto me cobro? Y le dije, 5 millones de pesos para empezar. Y el tipo me quedó mirando, ¿cómo así? ¿Cómo así que 5 millones? Y yo le dije, sí, no, pero eso es muy caro. Y le dije, sí, yo sé que es caro, pero es un trabajo garantizado. Es más, te voy a decir algo, en la calle van a haber abogados que te pueden hasta cobrar 200.000. Imagínate esa cifra, imagínatela. Te pueden cobrar 200.000 y yo estaba hablando del yo viejo. Pero si no, pues si quieres te puedes llevar tu negocio porque la verdad mi tiempo vale, mi experiencia vale y si me buscaste es porque has pasado por varios abogados y no has podido solucionar tu problema. Entonces, cuando me dijo, listo, yo te pago, Vivian, cuando me dijo, listo, yo te pago, ¿dónde le consigno? Me di cuenta que era un tema de creencia. Es increíble, sí, a mí me pasó igual. Ajá, yo dije, bueno,
¿Cómo así? Paso de 200.000 a 5 millones de pesos. Entonces, así lo puedo cobrar. Entonces, sí lo puedo cobrar. Entonces, el tema que tú te estás ganando hoy es porque es un tema que tú te has puesto. ¿Qué hago yo? Yo todos los años incremento esa cifra. Entonces yo decía, empecé en eso, entonces normalmente digo, este año voy a facturar $15,000 mensuales. Y todo el mundo, claro, cuando lo muestro a mis familias me dicen, uy, ¿qué es eso? Eso es mucha plata. Mira, es mucha plata. Pero cuando tú empiezas a romper ese patrón del termostato financiero, colocándote pinitos, un pinito más, un pinito más, un pinito más. Un día me consultaron a mí y me hablaban de una empresa que constituye una empresa. Vamos a buscar el plan, el equilibrio económico, el punto de equilibrio. Y les dice, ¿ustedes por qué hablan de punto de equilibrio? Cuando ustedes hablan de punto de equilibrio, están hablando al ras, pensando limitadamente. ¿Por qué no se propone más bien como visión cuánto quieren generar de utilidad? Es diferente a un punto de equilibrio a generar de utilidad. Y la gente hace de sus máximos sus mínimos. Perdón, de sus mínimos sus máximos. Entonces dice, ay, está el rango entre 5 millones y 15 millones. Entonces la gente le apunta a 5 millones como su máximo. Y yo creo que Cuando en la puede, parte comercial podría pasar mucho eso, como lo mínimo que necesito para, ¿cierto? ajá. Entonces yo empecé a incrementar todos los años, empecé a incrementar ese valor y veía que llegaba. Entonces, hoy, si tú tienes un ingreso que no es el acorde, es porque tú te estás dando ese salario. Tú sabes si te molesta y te incomoda, pero no quieres tomar una decisión, no quieres tomar acción a esa decisión porque no estás creyendo en tus capacidades. Yo no hablaba en público, los sacos me quedaban grandes, era muy flaquito, tenía que entrar a convencer, entonces empecé a trabajar el tema de la persuasión, el tema de la comunicación, pero el tema de la comunicación conmigo, entendiendo que yo si me estaba preparando era porque quería algo más grande en la vida. Entonces empecé a subir este termostato financiero, a cambiarlo, porque muchas personas quieren cambiarlo desde lo mental, pero eso es una programación que está en el inconsciente. Y la única forma de cambiarlo es cuando tú asocias una experiencia y le das una emoción a esa experiencia. Cuando yo vi que podría ganar 5 millones, yo, wow, a mí el corazón se me aceleró, se me emocionó, entonces ahí se generó un anclaje Exacto. entre tú puedes hacerlo y la experiencia que te genera eso y la emoción que te genera lograrlo. Así que mucha gente se coloca a veces, obviamente, valores muy altos. Yo empecé con cosas, digamos, muy proporcionales para no herir a mi cerebro, que fueran logrables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, decía, si hoy me ganaba 2 millones de pesos, entonces digo, no, voy a subir a 3, voy a subir a 4, muy gradual. Hay gente que quiere dar saltos exponenciales. Yo no digo que no los puedan hacer, pero sí procuro que la gente lo vaya haciendo cuando tiene una educación financiera, que lo vaya haciendo gradual. Entonces, conocí de la inversión. Entonces, yo me acuerdo que empecé con una inversión de 8 millones de pesos. Y por esa inversión me pagaron 800 mil pesos. Pero vi que me la gané. Y dije, wow, se puede. Y después dije, si subo a 10 y si sube a 15, hasta que un momento de tanto invertir llegó en mi vida que ya tenía una inversión de 200 millones de pesos con todo lo que había generado a lo largo de mi vida. Esa inversión se digamos, metía todos los intereses y lo reinvertía y se pagaba hasta que llegó a 200 millones de pesos un momento cuando menos lo pensé. Habían Que pasado más de 10 años. es como lo que hay que ir jugando con esto del interés compuesto Sí. a lo largo de tanto tiempo, ya tu dinero se duplica. Ajá. Entonces empecé a estudiar, por ejemplo, como un tema, yo no hago préstamos sobre pagarés, entendí que la gente rica y sobre todo los bancos no juegan a perder, siempre juegan a ganar. Entonces, normalmente la gente clase media presta en pagarés, en letras y cheques pensando que eso está bien. Yo soy abogado Mm, y le digo que los procesos, la mayoría de veces son difíciles de recobrar. Entonces, ujú. tu dinero, mientras se recupera, mientras se cobra, está perdiendo valor. Entonces empecé a buscar otro tipo de alternativas, por ejemplo, o prestar sobre hipoteca. Hoy en día, digamos, prestar sobre hipoteca corre un riesgo y es el tema de la insolvencia de las personas naturales. Entonces ya no presto sobre hipoteca, sino hacemos contratos de venta de hipoteca de venta con pacto de retroventa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo te presto y tú no tienes con qué pagarme, yo te pago la diferencia de lo que cuesta el inmueble y yo me quedaría con el inmueble. O si no, la persona cuando tenga que pagarte no le paga y voy a cancelar la hipoteca. Entonces empecé a cambiar y a mirar como el mundo de los negocios donde hubiese una seguridad para mi inversión. Entonces, para poder estar tranquilo y confiado de que no iba a pasar absolutamente nada. Giovanni, Empecé a buscar. una pregunta ahí porque me parece interesante ahí. Tú haces inversiones, si las nombráramos en la palma de la mano, ¿nos podrías dar recomendaciones desde tu experiencia, no en general, sino
para ti, para Giovanni, ¿cuál es el tipo de inversiones que elige? Mira, yo ahorita digamos que siempre me ha gustado y siempre lo he estudiado y lo he hecho porque lo aprendí de Robert Kiyosaki, de Donald Trump. El tema inmobiliario, el tema de inversiones sobre temas inmobiliarios es importante. Hay gente que me va a decir, pues que yo no tengo para comprar un apartamento de 280 millones para que me rente 1.300.000. Mira, no tienes, pero tienes la inteligencia. Yo entendí que Ujú. el dinero se consigue a través de una idea. Los problemas de dinero no se funcionan con dinero. Es que cuando tengas algo de esto y tal cosa, no. Aprendí a tener una idea. ¿Cómo conseguí mi primer inmueble, Vivian? Muy simple. Yo empecé a buscar oportunidades. Como yo era abogado, entonces vi remates. Entonces, cuando vi los remates, buscaba gente que quería comprar propiedad y yo le decía, mira, tengo este negocio, empecemos a trabajar aquí en este negocio, yo te pongo la parte jurídica, tú pones el dinero y vamos por mitad. Y verdad, así empecé a capitalizarme, entonces empecé a tener 15 millones, 20 millones, ya después entraba a comprar el inmueble, lo arreglábamos, lo vendíamos y vi que el dinero empezó a crecer. Entonces, no necesitas tener todo el dinero para hacerte cargo de una propiedad, simplemente una idea. Si tú reconoces una oportunidad, por ejemplo, si no eres vendedor de propiedad raíz, pero es que un amigo está vendiendo tu casa y tú tienes la oportunidad de vendérsela a alguien porque anda buscando, pues aprovecha, hay una comisión del 3%. El Claro. 3% de 600 millones son 18 millones de pesos. ¿Sirven o no sirven? Claro que sirven. Hay gente que ni siquiera aprovecha eso. Entonces, digamos que las inversiones son importantes. Ahorita me estoy preparando con un tema de Robert Kiyosaki que sacó y estoy haciendo inversiones en oro. Ujú. Eh, el oro, si ustedes lo ven en los últimos años, ha cogido un auge y ha cogido un incremento y su valor frente al mercado, digamos, ha subido, disparado, inclusive por encima del oro. Hay gente que le encanta trabajar con divisas. Yo hago forex, pero digamos que es un mercado que hay que ponerle mucha atención, de tener una buena estabilidad emocional, pero ahorita, digamos, estoy invirtiendo también en oro. Lo otro es invertir en franquicias, en franquicias. O sea, si tú puedes tener la oportunidad de hacer una franquicia, hazlo con una franquicia reconocida. Eso es muy importante y te permitirá tener un negocio sólido que te genera constantemente. Para hacerlo, yo a la gente le digo, apalénquese con negocios digitales o productos digitales a través de venta de plataformas, e-commerce. Ujú. Yo así arranqué, yo les cuento aquí a grosso modo es que podría hablar con Lilia de muchas cosas, pero yo sé que Me encanta, una sí, yo me quedo con metodología, él todo pero el día. hay plataformas de e-commerce donde tú puedes invertir un peso, puedes empezar a vender productos digitales de otras personas. Y ese fue en mi momento un vehículo cuando yo me quedé absolutamente sin nada, cuando tuve mi separación, le dejé todo a mi hogar y salí con alguien diciendo que podía volver a construir. Entonces me apalanqué de esos sistemas de los e-commerce. Entonces, si tú tienes hoy una oportunidad de hacer un e-commerce, métete. Mire que las acciones, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de invertir en acciones en Amazon antes de que entrara la crisis y la verdad, Dios me puso eso en mi corazón, invertir en acciones a través de Amazon y eso se disparó y Mm. digamos que tengo una oportunidad de tener unos rendimientos muy buenos ahora cuando termine el ejercicio. La idea no es vender las acciones, la gente que compra las acciones y ve que suben un poco y salen a venderlas, no, hay que dejarlas madurar, eso lo aprendí a Robert Kiyosaki también, hay que dejarlas madurar y que eso se empiecen a repartirse esos dividendos. Así que yo preferiría que empezaran con acciones, con el tema inmobiliario y sobre todo también si tienen la oportunidad de invertir ahora en oro, pues documenten sobre el oro y todo para que lo puedan hacer. Buenísimo, Giovanni. Ya estamos llegando entonces al final de esta entrevista y como es tradicional en nuestros episodios, es la persona que es invitada, nuestro experto invitado, pone un reto para que pueda ser, digamos, aplicado por las personas desde hoy mismo o mañana, o una semana, durante una semana, para empezar precisamente a poner en práctica todo esto que vamos viendo. Entonces, si tú resumieras nuestra conversación de hoy en un reto para que las personas a partir de ahora, después de seguirnos, suscribirse a nuestros canales y compartir la información, ¿qué les dirías? ¿Qué podrían hacer? ¿Cuál es esa práctica o tarea que les deja Giovanni Orrego hoy? Primero, identifiquen cinco creencias sobre sus temas de dinero, sobre las inversiones, sobre el dinero que están ganando y la cantidad que están ganando. Identifiquen esas cinco creencias y pónganse a pensar de dónde provienen, pero tienen que hacerlo. Esto es serio, esto les puede cambiar a ustedes su vida Total. total
no tengo tiempo aquí, pero quisiera mostrarles de verdad de dónde yo vengo y la gente cuando me dice que yo nací en cuna de oro, yo les digo que no nací en cuna de oro, pero identifiquen 5 creencias que realmente a ustedes le están interfiriendo en su crecimiento económico. Segundo, el poder de las relaciones. Saquen un listado de qué tipo de personas ustedes se relacionan. ¿Cuántos de ellos ustedes pueden hablarles perfectamente de inversiones, de dinero, sin ningún problema? Sí, entonces, cuando tengas esa lista, te vas a proponer una meta y esa meta es que te vas a hacer amigo de 2 o 3 personas que tengan los resultados financieros que tú andas buscando. Los vas a contactar, les vas a pedir el teléfono y vas a preguntarles cosas sobre temas de inversión financiera. Sí, puede ser en tu trabajo, hay gente que ahorra muy bien, tú los puedes identificar, ¿cierto? Si no en tu entorno con personas o puedes salir a buscarlos. Sí, bueno, ya tienes a Vivian, tienes a todos los que han pasado por Giovanni, que yo acá. a compartir, Ajá, todos deben estar diciendo, yo quiero seguir a Giovanni, quiero hablar, quiero preguntarle. Ya pues serían por mi parte, entonces esas 2 tareas. exacto, Listo, esas dos. Giovanni. Y entonces digamos que si empiezan, identifican esas creencias, hablan con las personas y tienen dudas y preguntas, ¿dónde pueden contactar a Giovanni? Que también él comparte muchas herramientas desde sus canales digitales. Sí, me pueden ubicar a través de mi Instagram, @coach Giovanni Orrego. Sí, me pueden ubicar a través de mi Facebook, también se llama Coach Giovanni Orrego, o mi página web que es www.coachgiovanniorrego.com. Muchísimas gracias, Giovanni, por este espacio. Siempre tus palabras me hacen trazar nuevos retos y siempre ha sido así. Desde cuando me siento a tomar un café con Giovanni, siempre ha sido así como muy accionable la información que nos entregas. Muchísimas gracias por este espacio. A ti, Vivian, gracias a ti por la oportunidad. Muchas bendiciones. Sé que Dios te va a llevar a grandes cosas. Es una mujer extraordinaria, una mujer decidida, comprometida a lo que dice que lo va a hacer. Lo hace y eso lo amo y lo resalto en ti. De verdad que genial. Hasta aquí nuestro podcast Emprende con éxito. Tu momento de actuar es ahora. Diseña y acciona tu estrategia personal y de negocios. Encuentra nuestras redes sociales en www.emprendeconexito.co. Déjanos tu mensaje y comparte esta información.